A mediados del siglo XX, en el norte de México, existía una región que parecía haber nacido para producir leche. Un lugar de clima duro, tierra árida y enormes extensiones ganaderas donde el ganado lechero prosperaba de manera casi natural. Ese lugar era la comarca lagunera, una región que se extiende entre Coahuila y Durango y que, sin saberlo, estaba destinada a convertirse en el corazón de una de las empresas más grandes de la industria alimentaria mexicana. Pero en los años 40, la producción de leche en la región tenía un problema enorme. La leche se producía en abundancia, pero no había una forma eficiente de llevarla al consumidor. Los ganaderos vendían su producto de forma independiente. Cada productor negociaba por su cuenta, transportaba la leche como podía y dependía de intermediarios que muchas veces pagaban precios muy bajos. A esto se sumaba otro problema todavía mayor: la leche fresca se echaba a perder rápidamente. Sin sistemas modernos de refrigeración ni una cadena logística organizada, gran parte de la producción simplemente se desperdiciaba. Fue en ese contexto cuando un grupo de ganaderos decidió hacer algo que, para la época, era bastante inusual: organizarse. En 1949, varios productores de leche de Torreón fundaron la Unión de Crédito de Productores de Leche de Torreón, una organización creada para financiar y coordinar la producción lechera de la región. Lo que buscaban era algo muy simple pero revolucionario para ese momento: unir recursos, mejorar la distribución y proteger el valor de su producto. Aquella unión de ganaderos no imaginaba que estaba dando origen a lo que décadas después se convertiría en Grupo Lala. Un año más tarde ocurrió el primer paso realmente importante. En 1950, estos productores crearon Pasteurizadora La Laguna, una planta dedicada a procesar y pasteurizar la leche producida en la región. La pasteurización permitía eliminar bacterias y aumentar la vida útil de la leche, algo crucial en una época donde el transporte era lento y las ciudades estaban creciendo rápidamente. Gracias a esta planta, la leche podía distribuirse con mayor seguridad y llegar a más consumidores. En aquellos años, la leche se vendía en botellas de vidrio retornables. Los repartidores recorrían las colonias entregando botellas llenas y recogiendo las vacías, un sistema que hoy parece antiguo pero que durante décadas fue parte del paisaje cotidiano de muchas ciudades mexicanas. Mientras tanto, la región lagunera comenzaba a consolidarse como uno de los centros lecheros más importantes del país. La combinación de clima, disponibilidad de agua y tradición ganadera hizo que la producción creciera rápidamente durante las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, el verdadero límite del negocio seguía siendo la distancia. La leche fresca no podía viajar demasiado lejos sin estropearse, lo que mantenía a la empresa confinada principalmente al norte del país. Para crecer realmente, necesitaban un cambio tecnológico que transformara la forma en que la leche era transportada y almacenada. Ese cambio llegó en 1968, cuando la empresa adoptó los envases de cartón para leche. Puede parecer un detalle menor, pero fue una revolución logística. Los envases de cartón eran más ligeros, más baratos y mucho más prácticos que las botellas de vidrio. Además, facilitaban el transporte a mayores distancias. Gracias a esta innovación, la leche producida en la comarca lagunera comenzó a viajar más lejos que nunca. Fue durante esos años cuando empezó a utilizarse un nombre que terminaría volviéndose familiar para millones de mexicanos. Un nombre corto, fácil de recordar y profundamente ligado a su origen: Lala. El nombre no era más que una abreviación de La Laguna, la región donde todo había comenzado. Nadie podía imaginar entonces que esas 4 letras terminarían convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas del país. Mientras México entraba en una etapa de crecimiento económico durante las décadas siguientes, Lala también empezó a expandirse lentamente. La empresa mejoró su infraestructura, aumentó su producción y comenzó a construir una red de distribución cada vez más grande. Pero el salto que cambiaría la historia de la compañía llegaría en los años 80, cuando una nueva tecnología transformó por completo la industria de la leche: la ultrapasteurización. Este proceso permitía que la leche durara mucho más tiempo sin echarse a perder, lo que abría la puerta a algo que antes era prácticamente imposible: distribuir leche a nivel nacional. En 1987, Lala inauguró una planta especializada en leche ultrapasteurizada en Torreón.
La empresa que había nacido como una organización de productores regionales ahora tenía la tecnología necesaria para competir en todo México. A partir de ese momento, Lala dejó de ser solo una compañía del norte. Comenzaba a convertirse en un gigante nacional. Y curiosamente, mientras la empresa crecía, también aparecía uno de los elementos más reconocibles de su identidad, la famosa mariposa del logo. Un símbolo que con el tiempo se volvería inseparable de la marca y que terminaría apareciendo en millones de envases distribuidos por todo el país. Lo que había comenzado como una solución para evitar que la leche se desperdiciara en la comarca lagunera estaba evolucionando hacia algo mucho más grande. La transformación de Grupo Lala en un gigante nacional no ocurrió de un día para otro. Durante décadas la empresa había crecido de forma relativamente ordenada, aprovechando la fortaleza ganadera de la comarca lagunera, pero todavía existía una frontera clara entre el norte del país, donde la marca era dominante, y el resto de México. Con el paso del tiempo, algunas familias ganaderas comenzaron a tener mayor peso dentro de la empresa. Entre ellas destacaría una que años más tarde se volvería clave en la historia de Lala, la familia Tricio. Uno de sus miembros, Eduardo Tricio Haro, terminaría convirtiéndose en presidente del Consejo de Administración de la compañía. Bajo su liderazgo, impulsaría una etapa de expansión mucho más agresiva, modernizando su estructura empresarial y preparándola para competir a escala nacional e internacional. Aunque la empresa nunca tuvo un único fundador, porque nació como una organización de productores, la influencia de la familia Tricio sería determinante en la transformación de Lala. Durante la década de 1990, Lala comenzó a construir plantas de producción fuera de la comarca lagunera, algo que durante muchos años había sido casi impensable. Nuevas instalaciones aparecieron en diferentes regiones del país, acercando la producción a los principales centros de consumo. Pero la expansión no solo dependía de las fábricas. La verdadera arma estratégica de la empresa sería su red de distribución. Lala comenzó a invertir fuertemente en una flota de camiones refrigerados capaces de recorrer miles de kilómetros todos los días. Estos vehículos salían desde las plantas antes del amanecer y abastecían supermercados, tiendas de abarrotes y pequeños comercios en todo el país. Con el tiempo, esa red se convertiría en una de las más grandes de la industria alimentaria mexicana. Mientras muchas compañías dependían de intermediarios, desarrolló su propio sistema logístico, lo que le permitía controlar mejor la cadena de frío y garantizar que los productos llegaran frescos al consumidor. Ese detalle, aparentemente técnico, terminaría siendo una de las claves de su dominio del mercado. Pero el crecimiento también significaba que cada vez tenía un rival más claro. Ese rival era Alpura. La historia de Alpura es curiosamente similar a la de Lala. También había nacido como una asociación de productores lecheros, pero en este caso en el centro del país. Mientras Lala dominaba el norte, Alpura se había consolidado principalmente en el Valle de México y otras zonas del centro. Durante muchos años ambas empresas coexistieron en territorios relativamente separados. Pero cuando Lala comenzó a expandirse hacia el centro del país en los 90, las cosas cambiaron. De repente, dos gigantes del sector lácteo estaban compitiendo directamente por el mismo consumidor. La rivalidad entre Lala y Alpura se intensificó rápidamente. Ambas compañías comenzaron a invertir en publicidad, distribución y desarrollo de productos, intentando diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. Pero Lala entendió algo fundamental antes que muchos de sus competidores: la leche sola no sería suficiente para dominar el mercado. A finales del siglo XX, los hábitos de consumo estaban cambiando. Los consumidores empezaban a buscar más variedad, más conveniencia y productos con mayor valor agregado. Si la empresa quería seguir creciendo, debía ir mucho más allá de la leche. Fue entonces cuando Lala comenzó a expandir agresivamente su portafolio. Aparecieron nuevos productos como yogures, cremas, mantequillas, postres lácteos y una gran variedad de quesos. Poco a poco, el logo de la mariposa comenzó a aparecer en prácticamente todas las categorías del refrigerador. El yogur, por ejemplo, se convirtió en uno de los segmentos más dinámicos. Lala lanzó diferentes presentaciones pensadas para el consumo familiar, para niños e incluso para quienes buscaban opciones más saludables.
Otro movimiento importante fue el desarrollo de productos listos para consumir, como leches saborizadas y bebidas lácteas, algo que ampliaba enormemente el mercado más allá del simple consumo en casa. A principios de los años 2000, el resultado de esta estrategia ya era evidente: no solo vendía leche, vendía lácteos en todas sus formas. Y esa diversificación se reflejaba directamente en su participación de mercado. Con el paso de los años, Grupo Lala llegó a concentrar cerca del 45% al 52% del mercado de leche en México, dependiendo del segmento y del año analizado. Esto significaba que prácticamente una de cada 2 leches vendidas en el país pertenecía a la marca. Aunque Alpura se mantenía como uno de los principales competidores, su participación generalmente se situaba mucho más abajo, en rangos cercanos al 15% o 22% en algunos periodos. Detrás de estas dos compañías también existían otros actores importantes, como Sigma Alimentos, Nestlé y Danone, pero en el terreno de la leche fresca el liderazgo de Lala era difícil de disputar. Para mediados de la década de 2010, la empresa ya era un gigante de la industria alimentaria. Pero el crecimiento no se detuvo dentro de México. También tuvo una expansión internacional mucho más ambiciosa, incluyendo operaciones en Estados Unidos y Centroamérica. En 2013, la empresa debutó en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que marcó una nueva etapa como corporación pública. Aunque en diciembre de 2021, dejó de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, volviendo a ser una empresa privada. Hoy en día, Grupo Lala produce decenas de marcas y cientos de productos diferentes. Su red de distribución cuenta con miles de rutas y sus plantas procesan millones de litros de leche todos los días. Sin embargo, lo más curioso es que, a pesar de su tamaño actual, el origen de la compañía sigue siendo el mismo: un grupo de ganaderos que intentaban resolver un problema muy simple: evitar que la leche se desperdiciara. Y así, lo que comenzó en 1949 como una pequeña organización de productores en la comarca lagunera, terminó convirtiéndose en una de las empresas alimentarias más importantes de México. Una historia que demuestra que, a veces, las grandes industrias no nacen en grandes corporaciones, sino en problemas cotidianos que alguien decide resolver. Y hasta aquí la historia de Lala. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿en tu casa se consume Lala? También puedes dejarnos sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos en la Retrocrónica, nos vemos en el próximo video.